Radio por Futuro, la radio del rock. 8 de la mañana con 39 minutos. Hacemos junto a ustedes Palabra que nos dice aquí en Futuro, la radio del rock 88.9 en Santiago, pero nos escuchan desde Arica a Punta Arenas. Nos vamos a preocupar ahora, como les decía yo, de la gratuidad de la educación. La aprobación de la glosa de gratuidad y el presupuesto de educación dejó contentos a la mayoría, pero no todos los sectores. Esto tiene hartos matices en realidad. Esto porque el gobierno suscribió un acuerdo con el Consejo de Rectores para garantizar los recursos cuando se implemente este beneficio a contar del próximo año. Además, se comprometió a impulsar un proyecto para que los institutos profesionales y centros de formación técnica que no alcanzaron a sumarse puedan convertirse en fundaciones sin fines de lucro y acceder de esta forma a la gratuidad. Hugo Lavados, rector de la Universidad de San Sebastián, está con nosotros aquí en el programa. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Quedaron satisfechos? ¿Podemos decir que tú hablas desde el punto de vista de las universidades privadas o no, en general, o solo por la San Sebastián? Tú has tenido igual una vocería importante ahí. A ver, esencialmente por la San Sebastián, pero yo creo que reflejo el pensamiento de lo que hemos venido conversando hace tiempo, una parte importante de las universidades privadas. Hoy día, ¿se sienten incorporados o se sienten fuera de la gratuidad ustedes? Partamos por ahí, por favor. A ver, nosotros no solo... Cuesta entender lo que ha hecho el gobierno en todo caso. Yo creo que el tema hay que separarlo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de los estudiantes. Nuestros estudiantes con la fórmula son los únicos que no recibirían ningún tipo de beneficio con el inicio de la gratuidad. Y desde el punto de vista de las instituciones, que por cierto revierte eso hacia los estudiantes, sin duda nuestros estudiantes van a recibir algún tipo de impacto en el futuro, puesto que las instituciones además son las únicas que se verían perjudicadas con el inicio de la fórmula, básicamente con este mecanismo del llamado aporte fiscal indirecto, puesto que se reducen los recursos que van a las universidades privadas. Desde el comienzo nosotros insistimos que esta era una fórmula muy improvisada, muy hecha a la rápida, cambiando a cada rato, sin tener claro de hecho dónde iba, y ha terminado siendo una fórmula extremadamente injusta, extremadamente discriminatoria hacia nuestros estudiantes y además muy eficaz, porque respecto a lo que se estaba señalando de que se incorporan a una beca un poquito mayor los estudiantes de los FTIP, ¿sí? Ayer salió una declaración de la organización que los agrupa, donde decía que ellos no iban a aceptar este aumento en la beca de 600, 700 mil pesos, porque introduce una serie de condiciones y amarra a las instituciones que no están dispuestos a ¿Por ejemplo, aceptar. el tema del lucro en los centros de formación? No, el tema, básicamente, nosotros lo que hemos estado planteando, porque las universidades, por definición, no tienen fines de lucro, o sea, no tienen que convertirse. No, lo que hemos estado planteando es el conjunto de restricciones que se introduce desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de que no pueden crearse nuevas carreras o aumentarse la matrícula sin autorización del ministerio, en que en el fondo todo va a estar sometido en forma bastante arbitraria, y la historia lo prueba así, en el caso de la autoridad del Ministerio de Educación, a decisiones de personas que van a estar administrando el sistema, pero los responsables van a ser los que son los responsables, los gestores de las instituciones. Yo creo que lo que ha ido pasando es que ha ido un grupo de personas que cree que todo es posible planificarlo. Y eso que tampoco era posible hace 30 o 40 años, hoy día simplemente es una ilusión. Discúlpame, hacer una última pregunta. O sea, un estudiante que quiere estudiar en la San Sebastián el próximo año y que sea de alguno de estos quintiles no va a estudiar gratis. Algunos van a estudiar gratis, como lo han venido haciendo, con becas que complementan a las becas estatales en la propia universidad. Nosotros gastamos un porcentaje muy importante de nuestros ingresos en becas. Por lo tanto, van a haber estudiantes que van a estudiar gratis. Ya, pero no por este sistema. No por este sistema. Claro, acá el tema de gran discusión es aquellos que, como se ha planteado, es aquellos que están porque las universidades del Estado sean las gratuitas y están los otros de que todas las universidades del país tengan por lo menos un nivel de gratuidad. La gran pregunta es ¿por qué las universidades que, como dice usted, en fin, no tienen un tema de lucro, pero que sí conocemos que tienen empresas que son ligadas y que son dueñas de los edificios y que de ahí lucran, van a tener que recibir parte del dinero del Estado para darle gratuidad a sus alumnos?
¿por qué todos los chilenos deberían pagarle la gratuidad a estudiantes que están en universidades donde sí hay lucro, pero escondido? A ver, yo creo que son dos discusiones, ¿no es cierto? Una es la discusión de si existe lucro escondido y la otra es la discusión de si es correcto, si es equitativo el tema respecto a los estudiantes. Primero, en lo que respecta al lucro escondido, yo creo que eso es necesario probarlo. En el caso de la Universidad de San Sebastián no existe, todos los edificios son de la universidad, tenemos las cuentas claras, los estados financieros son públicos, etcétera, etcétera. Ahora, con respecto a los estudiantes, ¿no es cierto? En toda parte del mundo existen mecanismos que ayudan a los estudiantes a ir tanto a instituciones públicas como privadas para complementar el costo que tiene la educación superior. Ahora, si se decide, mediante el sistema democrático se decide que las universidades estatales sean las únicas completamente gratis, es perfectamente posible, yo creo que en eso nadie podría reclamar. Lo que sí es que la única manera para poder mantener y crecer la cobertura que existe hoy día en educación superior, es decir, el número de jóvenes sobre el total de jóvenes que están yendo a las universidades o a los CFT, IP, eso no es posible hacerlo a través del sistema público. Es fundamental que existan las instituciones privadas que hoy día representan el 60% total de la matrícula. Por lo tanto, estamos discutiendo aquí un tema que es sumamente de fondo. ¿Queremos tener o no la cobertura que hoy día existe? ¿Queremos o no darle oportunidades a los jóvenes de los sectores de menos ingresos que están hoy día todavía con niveles de acceso a la educación superior súper bajo? 3 de cada 10. ¿Y qué tipo de educación superior se les da en algunas universidades privadas, por ejemplo, o también del Estado, que hay algunas que son bastante malas? No hay que... No pero ese es un tema de seco. Ese es un tema de fiscalización del Estado. O sea, yo creo que ahí hay un rol indiscutible y hay un rol que probablemente no ha asumido bien el Estado. Entonces ahí yo creo que ya estamos empezando a transitar por un camino en que se están haciendo diferencias. Ya. Hay universidades que no han llegado a la acreditación, no la han obtenido. Hay universidades del Estado que han muy apenas conseguido la gratificación, la certificación, y por cierto, ahí es donde debiera haber una orientación fuerte de recursos. En este momento no lo hay. O sea, en este momento no existe una asignación de recursos que podamos decir el Estado va a ayudar más a sus universidades que están más débiles. Eso no existe. Y dentro del mundo privado, por cierto, la situación es variada, pero dentro de las universidades acreditadas, a las cuales nosotros pertenecemos, estamos rindiendo una cantidad de exámenes, y por decirlo de esa manera, y pruebas de que estamos funcionando bien, porque además hay que señalar una cuestión que rara vez se está diciendo. Hoy día los mecanismos de control de calidad que los da la agencia de calidad de acreditación que existe son sustancialmente más duros, más exigentes, y son reglas que se aplican que no tienen nada que ver con la que existía hace 5 años. Hace 5 años hubo un escándalo, Bueno, sí. Claro. Y todos recordamos la situación de la Universidad del Mar, pero eso ya no existe. O sea, eso es completamente distinto. Y yo creo que todavía en el juicio de muchos personeros políticos, de mucha gente que yo he escuchado, se quedan pegados con lo que pasó hace 5 años, y eso de verdad ya no existe. Estamos conversando, ustedes escuchan a Hugo Lavados, rector de la Universidad de San Sebastián. Hugo, ¿cómo se llega a... derechamente ustedes habrían esperado, tú habrías esperado un poco más a la hora de empujar este sistema de gratuidad o no? Te lo quiero preguntar tal cual, porque da la idea que uno se trata de seguir la discusión, pero cuesta. O sea, es llamativo lo que cuesta avanzar incluso en la discusión. Y le podría agregar, y si estaban de acuerdo con la gratuidad desde el inicio, desde que llega el gobierno y la plantea, A ver, sumarse a esa gratuidad. el plan de gobierno, ¿no es cierto?, el programa de gobierno señala que se iba a avanzar hacia un sistema de gratuidad en la educación superior. Yo he sostenido desde hace mucho tiempo, aquí mismo en esta radio, hace algún tiempo atrás que estuve con Antonio, que la gratuidad universal en este momento en Chile es tremendamente inequitativa, porque significaría regalarle
la matrícula a grupos que perfectamente pueden pagar. Grupos que además en la situación actual tienen a todos sus jóvenes en la educación superior. O sea, las cifras muestran que en las dos mejores universidades. En las 4 o 5 mejores universidades. Porque eso es la verdadera elite. Sí. Si tomamos el 20% de más alto ingreso, que en general tampoco son ingresos tan enormes donde empieza ese 20%, pero en general responde a lo que podríamos llamar desde una clase media profesional hacia arriba. Todos esos jóvenes están en universidad IP o CFT. Y el que no está, eso decía, 9 de cada 10, probablemente está preparando la PSU, o está en un año de quiero buscar mi destino, etcétera. En el segmento más bajo, solo 3 de cada 10, por lo tanto, hoy día, teniendo que pagar en muchos casos la universidad, la cobertura es completa para el 20% superior. La pregunta que hay que hacerse: ¿no será mejor reforzar con esa plata, en vez de entregársela a esos estudiantes, jardines infantiles o la situación dramática de los hospitales? El problema es que los recursos siempre tienen un uso alternativo. Ahora, conceptualmente, la gratuidad para quien no puede pagar, en mi opinión, es un buen mecanismo. Por eso quiero hacer la diferencia, que no es una cuestión visceral de estar en contra de la gratuidad. No, la gratuidad universal yo lo encuentro que no es adecuada para Chile, pero la gratuidad por un número importante de personas, o combinado mismo de beca, y los créditos que son tan aborrecidos. El sistema chileno es igual al sistema que existe en Australia, al sistema que existe en Nueva Zelanda, al sistema que existe en Inglaterra, donde hay una mezcla de becas o pago del Estado con un sistema de crédito, porque en general los países se han venido dando cuenta que no hay recursos para financiar el avance de las universidades modernas, que cada vez requieren más recursos, entre otras cosas para investigar. Claro, leía el otro día un artículo donde lo veíamos en Mercado Futuro, el programa que hacemos con Carlos Tromben, donde uno de los principales elementos de morosidad, por ejemplo, en Norteamérica en este momento es la educación superior. Claro, porque en Estados Unidos lo que tienen es un sistema que era como el CAE antiguo chileno. Claro, claro. Y por cierto, ese sistema se torna impagable. Y además en Estados Unidos, tratando de convertir la moneda, ¿no es cierto? Si tenemos pago de aranceles de 20.000 o hasta $50.000 en el college, que es lo que es equivalente a un IP o la universidad, estamos hablando que cuando termina una persona tiene deuda de 20 a 50 millones de pesos, ¿no es cierto? Por año. Una carrera de 4 años, estamos hablando de deudas de 100 millones, 200 millones. Y eso se torna impagable. Pero el actual CAE, como es esta frase mágica que es bueno explicarla, contingente al ingreso, es decir, las personas que lo pagan tienen un máximo de cuota que es el 10% de su ingreso. Y en casos que no trabajen o no reciban ingresos, no tienen que pagar cuota. Claro. Igual corre el plazo máximo después del cual... Era como el crédito solidario antiguo. Es que como también el crédito solidario que sigue existiendo en las universidades. ¿No? Que eso lo da el Estado, o la misma universidad. Hoy día lo da el Estado. Las universidades ayudan a los estudiantes que hagan las presentaciones. Nuestra universidad, que refleja la situación socioeconómica del país, casi el 80% de los estudiantes tiene o CAE, o beca estatal, o beca de la universidad. Porque refleja la situación del país, que un porcentaje muy chico el que puede pagar el arancel completo. Por lo tanto, yo creo que la discusión a uno le hubiera gustado que hubiera sido un poquito más sofisticada, un poco más compleja frente a un problema complejo. Creo que no empezar a parchar... Simplota, fue una discusión con poco conocimiento de la realidad, sin conocer a los estudiantes, con una mirada muy estrecha, prejuiciada, y yo creo que el movimiento se ha visto lleno de improvisaciones, parches, que avanzamos hacia un lado, que llegamos a un acuerdo por otro, que sacamos plata de un lado, la repartimos. Yo creo que partimos mal, porque en realidad lo que se debiera haber partido es por ver cómo regulamos la educación superior, donde tenemos los puntos flacos, y después iniciar la discusión de los mecanismos de financiamiento, no antes. Yo creo que fue muy improvisado desde que le dijeron a la presidenta que en el discurso del 21 de mayo que esta era una medida que tenía que impulsar, y yo creo que el gobierno quedó entrampado en eso.
Muy bien, pues el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, conversando con nosotros esta mañana Muchas acá gracias, en gracias, Hugo. Palabra que Doctor, nos dice. muy amable, muchas gracias. Oye, cuando derrumbe